cita con la cultura, comenzamos la actividad para el año 2018. Nuestro saludo cordial a toda la teleaudiencia y por supuesto agradecimientos al canal comunitario TV San Jorge, a su junta directiva en cabeza del profesor Ramón Casanova, al gerente César Numa, al equipo técnico, camarógrafos, todas estas personas que hacen posible que la Academia de Historia llegue hasta los televidentes de Ocaña. Aspiramos que en 2018, al igual que en 2017, recibamos, digamos, la misma intención de las personas en estar colaborando con nuestra actividad, en sugerirnos cosas, etc. Agradecimientos, por supuesto, al restaurante Barbatuscas, que siempre nos acoge aquí. Pedro Santana, hoy traemos un tema en esta serie que hemos venido manejando sobre folclore y tradiciones populares, y se trata nada menos que el culto a los muertos. El culto a los muertos tiene una cantidad de connotaciones y tiene una historiografía bastante interesante que se remonta, yo creo que a épocas prehistóricas, porque el hombre comienza no solamente a enterrar a sus parientes, a sus amigos, a la persona del clan o de la tribu, y por qué con el tiempo eso va desarrollando una serie de rituales, una serie de estilos incluso arquitectónicos que van a prolongarse a través de las civilizaciones clásicas, llegan a Grecia y a Roma, a la cultura de Occidente, y España las traslada a la cultura latinoamericana. Y en el caso de Ocaña también hay cosas específicas con relación al culto a los muertos. Usted recuerda Monpós, que hay unos casos ya en otras regiones colombianas muy interesantes. En la costa atlántica hay unos rituales y un culto a la muerte diferente al que hay en otras regiones, en la meseta cundiboyacense, en Nariño, etc. Tiene supersticiones en torno a todo esto, creencias del pueblo, es decir, una serie de cosas muy interesantes que de pronto nuestros televidentes no alcanzan de pronto como a dimensionar desde el punto de vista de esta temática tan interesante. Pedro Santana, el culto a los muertos. Mira, Agustín, como lo decías en la introducción, el culto a los muertos o culto a la muerte, más bien, el problema que nosotros, miremoslo como un problema, porque hoy día diferentes credos religiosos, diferentes culturas, diferentes pensamientos críticos se lanzan contra la creencia católica o la creencia religiosa, que es la que más impacta en Latinoamérica desde la traída, desde la venida de los españoles que nos trajeron la religión católica. Ellos se encuentran en México, que fue de los primeros que entraron los grupos españoles, encuentran que ya las culturas aztecas y mayas tenían un culto a la muerte. Y hablamos de culto a la muerte desde un punto de vista totalmente opuesto al que traía el catolicismo. Es un miedo a la muerte. Es un miedo a la muerte, correcto. Entonces ellos, si uno se pone a analizar la filosofía, el pensamiento maya, dentro de los nuestros el pensamiento arhuaco, con respecto a la muerte, encontramos una cantidad de cosas que hoy día pensamos que son del catolicismo, pero que no. Los aztecas lo tenían desde mucho antes y los mayas igual. Por ejemplo, uno mira la cultura mexicana con respecto a la muerte. Ellos tenían dentro de su calendario lunar el 9º mes, que es agosto para nosotros. Tenían todo un mes dirigido
propalar, a venerar a la muerte. Ellos miraban la muerte desde otro punto de vista. Y ya encontramos el primer choque con los católicos, Claro. que venían con el miedo a la muerte. Entonces, los curas, en ese sincretismo que ya se iba dando, los curas resuelven el problema como lo resolvieron siempre, ¿no? Tomando de un lado y otro y proponiéndole a los indígenas algo que no los alejara de lo suyo, pero que los metiera dentro de lo nuevo. Los indígenas, los mexicanos, ¿qué era lo que pensaban con la muerte? La persona moría y se iba para otro lugar. Bueno, dijéramos que un cielo. Ujú, claro. Lo mismo decían los católicos. Pero los católicos es buenos para acá y malos Y malos para el infierno. para el infierno. ¿Qué decían los mayas? Las personas se van para ese lugar donde les toca, depende de la forma como murieron en la tierra. Entonces, por ejemplo, los que habían muerto a causa de inundaciones, es decir, de problemas con el agua. Por ahí miramos el problema. En México hubo muchos problemas con el agua. Y todavía los hay, ¿no? Con los ciclones y con todas estas cosas y tempestades y huracanes, hay muchos problemas con el agua. Los que morían relacionados con el agua iban a un lugar muy especial. Pero también tenemos que los que morían a causa de un rayo también iban a ese lugar. El rayo tiene relación con la lluvia, con el agua. Claro que sí. Entonces iban a ese lugar. Y las mujeres que morían de parto, por ejemplo, iban a otro lugar donde iban los guerreros. Los que morían en la guerra iban a otro cielo. Y a ese lugar iban las mujeres que morían de parto. Bueno, ¿y eso qué puede tener? Tenía como una especie de categorización de las diferentes... Una categorización, pero ¿por qué morir de parto es igual a morir en la guerra? Yo creo que eso es un principio fundamental dentro de toda la cultura. Esa reverencia hacia el nacimiento, es decir, hacia lo que provocó la muerte fue generar vida. Claro. Ella, por estar generando vida, murió. Entonces es una persona muy especial. Hay otro cielo que los católicos también nos lo trajeron. Es el limbo. El limbo, un lugar, digamos, como de decantación de las cosas. Sí, pero en el limbo van los niños. Los niños que nacen, pero que no han sido bautizados, no. Para nosotros, para los aztecas, a los niños que no los habían iniciado ya a la vida. Sí, hay una relación entre las dos muertes. Exactamente. Y ellos también le ubicaron un lugar. No lo copiamos a los curas, lo teníamos acá hecho. Bueno, y los que morían de muerte natural, esos también iban a otro lugar muy placentero. Cada lugar tenía algo de lo que había vivido, como había vivido la persona, ¿no? Entonces los que morían en la guerra iban allá a tener una paz muy grande, iban a vivir muy bien. Los que morían a causa del agua iban a encontrar allá, en ese cielo, también mucha paz, mucho sosiego para su tremendo drama. Es que morir ahogado debe ser muy difícil, ¿no? Muy Claro, malo. por supuesto. Entonces, te merecía tener otro lugar. Y los de muerte natural, no, eso sí, tenían un lugar
muy apacible, en donde iban a seguir casi la misma vida acá como la habían vivido. Entonces, a raíz de eso, que ellos todo eso lo festejaban en agosto, cuando llegan los españoles con el culto a la muerte, se encuentran con que los indígenas tenían el suyo y no querían soltarlo. Esto lo traían, era el 2 de noviembre, exactamente dentro ya del solsticio de otoño. De ahí los celtas ya le habían heredado a los españoles todas esas cuestiones relacionadas con los cambios de estación. Entonces, al llegar acá, le conjugaron las creencias mayas y aztecas con las católicas y acomodaron exactamente el 2. Y los indígenas aceptaron el catolicismo y aceptaron eso. Hoy día los mexicanos son los que tienen más relación con eso. Pero en el caso nuestro, ya mirando el antecedente, lo que nosotros tenemos acá. Pero hay, perdón, hay una, digamos, trasladándolo al momento actual. El Día de los Muertos, si no estoy mal, que se llama en México, que prácticamente es una celebración masiva que hacen allá en México, donde hacen una serie de rituales y cuestiones interesantísimas, que ya prácticamente no solo hacen parte de los estudios antropológicos y etnológicos en América Latina como una cuestión importante, sino que también hacen parte de las estrategias que hoy México tiene para atraer turistas para esa fecha, y hay una cantidad de cosas allá. Estuviste sí, el Día de Muertos, el Día de Muertos en México, como acto folclórico, los mexicanos lo han asumido, no han olvidado la raíz y lo siguen celebrando. Es decir, el Día de Muertos, un cementerio, es más o menos como el Día de los Carnavales acá en Barranquilla. Claro. El día máximo de los carnavales. Al muerto se le lleva el aguardiente, las enchiladas, los tacos, el tequila, todo lo que él tomaba, porque él viene ahí, va a estar ahí, en ese momento. Entonces, pasan toda la noche y todo el día en esas celebraciones, en todos los cementerios, especialmente en la parte central de México, ¿no? Pues en la parte norte ya hay muchas influencias de los gringos. Claro. Y la parte sur, pues como ha sido la más olvidada, allá con sus cosas, allá donde estaban los zetas. Todo esto pues ha hecho que México empiece a promover desde la parte de gobierno el culto a los muertos. Y hablando de eso, entonces tenemos que ellos allá venden el pan de muerto. Es común, el día ese, el pan de muerto. La gente come pan de muerto, se comen la muerte. Destruyen la muerte, no le tienen miedo a la muerte. Y venden todo, todo lo relacionado, ve uno calaveras de azúcar, de ponqué, como dentro de nuestro término, una calavera de ponqué, una calavera de azúcar, así como se venden aquí aquellos que recordamos nosotros de las fiestas de Ocaña, las palomitas esas de caramelo, los pajaritos, las gallinitas, todo eso, allá se vende igual todo eso de azúcar blanca con la figura de la calavera, con la figura de la muerte. Pero hay otra cosa que para el pensamiento crítico, que en México lo han ido echando a un lado los que no tienen mucho interés en que todo eso se reconozca. Claro. Y es que más o menos 100 años, o a principios de 1900, en México hubo un caricaturista, era popular, un literato, hizo muchas
dibujos con la calavera. ¿Y qué era lo que él ponía? La calavera le puso gorro, sombrero. La calavera era el pueblo, y el pueblo criticaba a los estratos de arriba. Entonces había un problema de la crítica social y política, desde la parte de los periódicos. Luego esa calavera, el gran muralista Diego Rivera la convirtió en un mural, ya la vistió con gala toda, le puso sombrero. Ese era la de los estratos altos mexicanos, pero con calavera, es decir, ustedes también se mueren y ustedes van a ser iguales a todos. Ese era el sentido de la crítica. Además, para terminar, la crítica política. Por ejemplo, hoy día hay un verso, hay unos versos que en México los llaman calaveras. Es una copla. De ahí el trío Calavera que nosotros conocimos mucho. Las calaveras son versos que se hacen en México para esta época. Es decir, la muerte para todos. El fin del mundo ha llegado, pues a Peña lo han nombrado un montón de descerebrados que han olvidado su pasado. A Peña Nieto, ¿no? El presidente. Ahora esta otra, muy actual. Vengan todos al panteón, que ya empieza el reventón. Cumbia, tango y reggaetón suenan al mismo son. Es decir, el culto a la muerte, los mexicanos del pueblo lo convirtieron en un motivo para criticar su gobernante, es decir, la crítica política. Y de paso, con sus figuras, ¿no? Con sus catrinas, pero los que escribían o los que siguen escribiendo, entonces siguen con el mismo formato de la calavera, haciéndole la crítica a los gobernantes, como a al presidente actual. Una acotación a todo esto que hemos venido hablando, porque es interesante de pronto remontarnos a las civilizaciones antiguas. Hay una serie de construcciones funerarias en las culturas antiguas que con el tiempo se han convertido prácticamente como en hitos de la arquitectura de esas civilizaciones y la arquitectura funeraria, y yo creo que tal vez dentro de todas ellas se destaca la egipcia, donde recordamos que los egipcios tenían también una puntualización sobre la muerte, sobre los muertos, la forma de momificar los cadáveres para que se preservaran. Esto es muy interesante porque se transmite a través del resto de civilizaciones hacia adelante. Y ya comentabas el caso de los mayas. Hay una curiosidad muy grande en los rituales que son asociados a la muerte, porque aparte de todo lo que hemos estado hablando, hay también una circunstancia importante. ¿Quién es el que se encarga de preparar los muertos? ¿Por qué preparan a los muertos? Y no los entierran simplemente así. Se murió y le enterramos. La mujer en Grecia y en Roma era como la encargada de este tipo de actividades. Eso va a generar con el tiempo los especialistas en preparar los muertos, que ya en nuestro caso, mirando las funerarias actualmente, se encargan de vestirlo, de limpiarlo, de ponerlo bonito, que la cara se le vea muy bien, para que la familia pues como que lo siga recordando tal y cual era. Es una cantidad de cosas interesantes de esa cultura griega. Yo recuerdo alguna descripción de esas fiestas que los faraones hacían. Y el faraón, en medio del jolgorio, de la orgía, de la parranda, de las mujeres que había allí, todo, hacía un minuto o unos momentos de silencio. Y los esclavos pasaban a través de todo el salón con un féretro, con un sarcófago. Y eso tenía como función recordarle a toda esa gente que estaba disfrutando de la vida que se iban a morir, es decir, una cantidad de cosas simpáticas. Hay en la época de la colonia los rituales cuando la persona fallecía, entonces llegaba el escribano o en el momento el notario público y le ponía
un espejo debajo de las fosas nasales y si se empañaba, pues había quedado estaba muerto, estaba muerto todavía. Y lo llamaba 3 veces por sus nombres y sus cargos. Y si la persona no contestaba, era que estaba efectivamente muerto y todo eso lo registraban minuciosamente. Parte de esa parafernalia, digámoslo así también, son los novenarios ya en nuestra cultura cristiana, latinoamericana, los novenarios, las misas de alma. Ahí encontramos en el archivo notarial de Ocaña, por ejemplo, de la época colonial, cómo la persona que ya piensa que se va a morir o ya está en una condición bastante, digamos, degradada en cuanto a salud, hace venir al escribano y el escribano le hace el testamento y en el testamento claramente dice, de acuerdo a la capacidad económica, que quiere que se le entierre en tal ala de la iglesia matriz, que ahí tiene sepultura propia, es decir, ya la había comprado, que se le vista con el hábito de mi señor San Francisco. Y en efecto, cuando hicieron las intervenciones arqueológicas en el templo de San Francisco, la arqueóloga Mónica Terrien encontró los vestigios arqueológicos y de eso quedaba alguna poquita tela del hábito de San Francisco y pedazos o fragmentos del cordón con que se ataban el hábito. Es decir, casi que era una tradición de todas esas personas, primeros pobladores de la región. Claro, y hay una anécdota, ¿no?, que es muy jocosa dentro de todas esas historias. Alguno de los prominentes de Ocaña, cuando murió ya no era tan prominente, había pedido asiento y sepultura en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Río de Oro. Y el señor debía, pues tenía asiento para ir a misa ya cada vez que podía y sepultura para cuando se muriera. Pero resulta que cuando murió ya no tenía muchos deudos, tal vez muchas deudas, y no hubo ni quien lo llevara a Río de Oro a enterrar. Hasta que aquí por las malas el jefe de Ocaña, el alcalde, pues obligó a que lo enterraran aquí en Ocaña, ¿no? Porque no tenía modo para llegar hasta Río de Oro que lo enterraran. Eso es con la misma, ¿no? El culto es a la muerte, el deseo de seguir en vida, asistiendo allá a la iglesia, ¿no? Y hay una cosa, en estos días pasados, escuché yo a un periodista en un medio radial quejándose del cementerio central de Ocaña y diciendo que el cementerio central de Ocaña había que cerrarlo, clausurarlo definitivamente porque estaba impidiendo el desarrollo vial de Ocaña. Bueno, respetando la opinión del señor periodista que dijo eso, el cementerio de Ocaña es un patrimonio cultural. Ahí reposan, pues, yo creo que quienes construyeron la municipalidad de Ocaña, ¿no? Lástima que no se conserven todavía los vestigios del siglo XVI y XVII. Hay algunos todavía del siglo XIX, pero resulta que ahí hay categorías de estéticas para confeccionar las tumbas. Están algunos que tienen casi la tendencia al mausoleo, esos mausoleos europeos, con toda digamos, los artilugios para que luzcan muy bien, y donde están las familias X o Y. Y están los enterrados en la parte posterior del cementerio, en el suelo. Pues las personas que no tenían muchos recursos, incluso todavía hay esas situaciones, entonces cada rato están diciendo, bueno, hay que ponerle bolas a los señores que tienen las bóvedas tales porque hay que sacarlos de ahí para ampliar los cupos del cementerio, etc. Pero eso indica también las diferentes formas de cómo la gente quería también perpetuar la memoria de sus difuntos a través de la ostentación de sus respectivas bóvedas o los pequeños mausoleos que hoy observamos todavía en el cementerio central de Ocaña. De tal manera que ojalá que se pongan a pensar muy claro que no es acabar con el cementerio porque sí. Sería como decir acabemos como en el cementerio de Bogotá donde están Santander y todos los próceres de la independencia. Hay que repensar ese tipo de cosas, pero ahí está también una muestra de cómo el culto
a la muerte o a los muertos sigue estando tan vigente como en épocas anteriores. Y hablabas de los arhuacos. Y yo quiero antes que toques el tema porque me parece muy interesante, es nuestro caso ya de nuestros primitivos habitantes, el caso de Ocaña. 1578, recordemos el informe del Cabildo de Ocaña al gobernador de Santa Marta, y ahí dice claramente que le rinden una especie de culto como pagano, como grotesco a sus muertos, y los desentierran, ¿no? Los desentierran y hacen una parranda terrible con los muertos ahí al lado. Toman chicha hasta que se emborrachan y luego se matan a golpes y lo que fuere, pero recordaba que los desentierran y hacen un acto como de fiesta, como de festejo. Estamos hablando de 1578. Me comentabas de los arhuacos y creo que algunas costumbres de estas se mantienen todavía en la costa atlántica. Todavía se mantienen muchas costumbres de esas parecidas, pero primero hablaste de los monumentos. De los monumentos. Estudiando acá lo que corresponde al Valle del Río Magdalena, que es la parte nuestra, ¿no? Ahí vivieron los indígenas, los Pocabuyes, son de los caribes, de los que venían de allá, de los lados de Tamalameque, expandiéndose hasta este lado. Ellos hacían sus tumbas con un promontorio de piedras tipo pirámide. Hacían bastante, acumulaban bastantes piedras en el lugar del entierro. Ellos primero colocaban al indígena en zarzas y lo cremaban. Y luego las cenizas las introducían en las urnas funerarias y las colocaban en los lugares y le ubicaban el promontorio encima, como una pirámide. Todavía hay. Todavía hay. Estudiando esto con Rachel Dolmatov y los otros, Duque inclusive, hablan de que eso daba la información de que había un estado, el origen de un estado precario. Para acumular tantas piedras se necesitaba una fuerza laboral dirigida, como esclavos, como fuera. Entonces había allá en esa parte, ya había cacicazgo, ya había un estado naciente que organizaba lo relativo a la muerte. Mientras que aquí en nuestro medio, en la cordillera, no había cacicazgo. No había cacicazgos, exactamente según el documento ese que estamos... Según el documento no había cacicazgos, entonces pues no había quien organizara esos rituales y eran más primitivos. En fin, ellos terminaron enterrando los huesos de su gente en las colinas, en las partes más altas de que circundan nuestra región. Correcto. Por ejemplo, en el Cerro de Cinarote era como en el cementerio, que eso tal vez era de los lados, allá irían los de los lados de González, de los lados acá de Río de Oro, de Otaré, de toda esta zona. Y aquí cerca, entre Río de Ocaña, hay un cerro que lo conocemos como el Cerro de los Muertes, ahí había un cementerio indígena. Para redondear, aquí a nuestros televidentes de Ocaña les recordamos el primer cementerio público de Ocaña, Cerro de los Muertos, actual barrio 12 de octubre. Todavía me dicen que hay esqueletos debajo de los cimientos de las casas. Bueno, todavía los que van a elevar barriletes en diciembre les tienen miedo. Entonces, con esto concluimos y tendremos que seguir en otra ocasión porque el tema es muy interesante. Y recordarle a la gente que este programa es de divulgación cultural, cosas que de pronto no conocían ustedes, las estaremos hablando acá, con el propósito de que la gente sepa su historia. Y es interesante lograr este tipo de charlas para la comunidad. Pedro Santana, muy agradable la charla y muchas gracias. Bueno, nos estaremos viendo acá con la frecuencia que el tema lo amerita.